Bueno, nosotros partimos entonces, como les decía, de un objeto que ya ha sido finalizado en modelado. Entonces yo voy a coger una simple caja para comenzar a ver cómo funciona la lógica del Unwrap. Entonces digamos que nosotros vamos a hacer un dado. Un dado pues tiene diferentes caras porque tiene los diferentes números. ¿Listo? Para hacer un dado tendríamos que tener una construcción que sea exacta en largo, ancho y alto. Entonces podemos decirle a esto que sea 50 por cada lado exacto para que todos los lados queden iguales. Y esto pues solía ser entonces un editable poligonal. Si ustedes pues tendrán estructuras mucho más complejas, ya iremos aumentando la complejidad. Listo. Digamos que esto está completamente terminado con todo lo que debemos hacer. ¿Listo? En ese momento nosotros le aplicamos el modificador Unwrap. En ese primer momento, cuando vamos a comenzar a texturizar, es importante que antes de aplicarle el Unwrap ustedes abran la persiana y miren que aquí no haya nada seleccionado, ni aquí, que es lo mismo, ¿sí? Los puntos, que son los vértices, las líneas, los polígonos y el elemento completo, que todo esto esté apagado, es importante. Si ustedes de pronto tienen algún polígono que está prendido y aplican el Unwrap, ustedes solamente le van a aplicar el Unwrap a ese polígono, entonces ahí comenzarían los problemas. Entonces todo esto tiene que estar apagado, importante. Busco por acá un modificador dentro de la lista de modificadores que se llama Unwrap WW. Ahí tenemos diferentes mapas WW, no lo vayan a confundir, es este Unwrap. También ahorita vamos a ver este WW map que también es importante. Entonces por ahora el primero, Unwrap WW, lo aplico. Listo. Ahí aparecen unas líneas verdes que son precisamente las coordenadas de mapeado que tiene esa figura cúbica, muy sencilla. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que seleccionar todo el objeto, ¿sí? ¿Y qué partes? Las partes poligonales, que en este caso se van a llamar faces, ¿sí? Caras, equivaldrían a los polígonos en 3D. Todo lo que nosotros hagamos aquí en Unwrap corresponde a las coordenadas de mapeado y no van a cambiar en nada la topografía del 3D. O sea, cualquier cosa que yo haga aquí en movimiento, escala o rotación se refiere al 2D y a las texturas, nunca a la topografía 3D. Entonces selecciono la cara. Normalmente ustedes harían esto, ¿sí? Entonces ustedes dicen, listo, ya seleccioné todas las caras, pero resulta que no. Entonces tenemos que cerciorarnos de que hemos seleccionado todo. ¿Por qué no me las selecciona todas? Porque acá hay una opción prendida que se llama Ignore Backfacing, ignorar las caras de atrás. Ignore Backfacing. Entonces otra opción sería quitarlo, ¿sí? Pero una opción más fácil sería prender este que se llama seleccionar por elemento, select by element. Lo dejo prendido y selecciono cualquier polígono. En ese momento que selecciono cualquier polígono, ya sé que va a seleccionar todo el elemento. Entonces tenemos que seleccionar todas las caras y cerciorarnos de que están seleccionadas todas. Ese sería el primer paso. Bien, bajo por aquí a donde dice proyección del mapa. Entonces aquí es donde ustedes van a decidir, según la estructura que tienen, según la forma que tiene su modelado, cuál de estas formas de gizmos vamos a utilizar. Entonces, ¿qué son los gizmos? Resulta que todos los modificadores tienen los gizmos. No me refiero a los gizmos para hacer animación o los gizmos por allá, los que conocen efectos visuales, que eso lo vamos a trabajar más adelante, sino me refiero a las formas que tiene digamos el modificador. Entonces lo que tenemos que aplicarle al objeto es una forma igual a la que tiene el elemento 3D. En este caso pues muy fácil, una forma de tipo cubo, box. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos manipulando una botella, si ustedes están haciéndole el Unwrap o las texturas a una botella, muy seguramente el gizmo sería cilíndrico, por ejemplo. Si ustedes le están haciendo un Unwrap a un casco, los que están trabajando por allá, los yelmos y los cascos romanos, por ejemplo, pues de pronto será
cilíndrico, ¿cierto? Esférico, perdón. Si estoy trabajando una casa, dependiendo de cómo sea esa casa, si es cuadrada o un edificio, pues será cúbico. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Aquí pues es un cubo, entonces le digo box map. Y ahí se va a adaptar ese box map a las coordenadas de mapeado. Ahí está debajo de las líneas verdes. Aquí lo que yo siempre hago es decirle fit, que vendría siendo como encajar, y después centrar. Encajar y centrar. Fit y centrar. ¿Dónde está todo este cuento de la edición 2D? Porque aquí todas las herramientas que tenemos son herramientas de 3D. Entonces tengo que subir por acá y aquí prácticamente él me va a abrir otro programa donde dice Edit VS, va a decir Open V Editor acá. Y aquí es donde voy a editar todo lo de 2D. ¿Sí? Es prácticamente otro programa. Casi en Photoshop ahí dentro de 3D Max. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta va a ser nuestra maleta. La maleta donde vamos a llevar lo que vamos a trabajar en nuestra plantilla. O sea, básicamente esta va a ser nuestra plantilla. Lo que esté por fuera de estos cuadraditos, esta maleta como le llamo yo, pues no va a ir en la plantilla. Entonces hay algunas cosas dentro de los modelados que no irán en las plantillas, porque nosotros no modelamos ni texturizamos lo que no se va a ver, no tendría sentido, ¿cierto? En este caso pues tengo todos los lados poligonales de un dado, que es un objeto muy sencillo, y pues no tienen, digamos, ningún tipo de jerarquías, todos tienen la misma, digamos, el mismo tamaño, entonces nada va a ir por fuera, todos los objetos van a estar allá adentro. ¿Qué tengo que hacer aquí? En este momento tengo la representación del dado tridimensional, ¿sí?, en algo bidimensional, esto que se va a convertir en mi plantilla. ¿Cómo están los polígonos acá? Están como si fuesen un puñado de cartas, están unos encima de otros. Y nosotros en un unwrap no podemos tener ningún polígono encima del otro. ¿Por qué? Porque si nosotros reemplazáramos la textura por debajo, nos quedarían todos los polígonos con la misma textura, ¿cierto? O sea, si yo cogiera esa plantilla y le pongo 6, por ejemplo, el número 6, por todos los lados me va a quedar el número 6. Entonces lo que tengo que hacer ahora es desdoblar. Básicamente son esos dos pasos. Primero apilo aquí en el V-Editor todos los polígonos unos encima de otros y después los despliego. ¿Cómo lo hago? Aquí arribita, donde dice Mapping, y por aquí arriba dice Flatten Mapping, como aplastar o aplanar ese mapeado, Flatten Mapping. Aquí me va a aparecer unos espaciados y unos comportamientos de esos espaciados, los vamos a dejar así, y voy a decir OK, y ahí ya las tengo separadas los diferentes polígonos que tengo aquí en 3D. Entonces aquí normalmente lo que nosotros hacemos para poder comenzar a seleccionar es apagar las caras, ¿sí?, y después volver a prenderlas para entrar aquí directamente. Yo lo que voy a hacer aquí es, ya como no voy a seleccionar todo el elemento, le quito este Select by Element que le había puesto al principio para seleccionarlo todo, apago y prendo, y aquí voy a poder seleccionarlas independientemente, ¿cierto? Todo lo que yo haga aquí va a suceder acá. Entonces si yo estoy seleccionando este, es este exactamente, este pareciera que está por ahí atrás, y así. Entonces aquí tengo todos esos polígonos. Esta va a ser la maleta, como les digo, y todo lo que yo saque de la maleta, si yo selecciono con el botón izquierdo y saco, esto no iría. Entonces la idea es que en la maleta no vaya nada montado y tampoco vaya nada después del límite de la maleta. Nosotros aquí vamos a tener las mismas herramientas que en 3D. Tengo movimiento, rotación y escala. Entonces muchos me preguntan, si yo escalo, ¿qué sucede? Como les decía al principio, aquí no va a tener ninguna repercusión en 3D. Entonces, ¿para qué me sirve escalar? Me sirve para poder empaquetar las cosas, para que las cosas no sean tan grandes que se salgan de la maleta y tampoco tan pequeñas para que no ocupen el espacio pues, que necesitamos. ¿Qué pasa si yo reduzco considerablemente un polígono? En este caso, lo que voy a variar no va a ser el tamaño 3D, sino lo que voy a variar es la resolución. Eso es supremamente importante. ¿Listo?
esta escala lo que va a hacer es que algo tenga más o menos resolución bidimensional con respecto a las texturas. Muchas veces se comete el error, y una vez lo saco a colación. Muchos me dicen, profe, pero es que yo utilicé texturas de 3000 por 3000, 4000 por 4000 y cuando las pongo en el render se ven terribles, se ven completamente pixeladas. Y voy a ver los unwraps y los unwraps están así, ¿cierto? Por allá esto metido. Entonces nosotros no podemos dejar una maleta, una plantilla de esta manera. Nosotros tenemos que tratar de ocupar toda la maleta, por eso yo le llamo una maleta, porque la idea es ocupar el espacio que tenemos de la mejor manera posible sin que se salga de ese documento y que nunca un polígono se atraviese sobre otro, salvo en algunos casos. Por ejemplo, tengo las ruedas de un avión, las ruedas de un carro. El unwrap de las ruedas de un carro, ahorita vamos a hacer ese ejemplo, tendrá por un lado la rueda donde aparece el rig, ¿cierto? El otro lado donde está el otro rig y la otra parte que es el neumático. O sea, tendrá tres partes ese unwrap. De pronto hay quien dice, bueno, pero es que la otra parte casi no se va a ver o nunca se va a ver porque está por dentro. Entonces ubican encima una rueda y la otra rueda también encima y van a tener la misma textura. En ese caso sí, ya vamos a poner ese ejemplo. Bien, aquí como les decía, pues no hay ningún lado poligonal que sea más grande o más pequeño. Entonces todos van a tener el mismo tamaño, no vamos a tener problema con esto. ¿Qué pasa? Lo que sí puedo hacer es hacer seguimientos de texturas. Por ejemplo, yo quisiera que de pronto este polígono y este polígono estuvieran pegados. Miremoslos aquí en el unwrap, está este y está este, estos dos estuvieran pegados para hacer un seguimiento de texturas. Por ejemplo, estoy haciendo un dado, no sé, de piedra y es muy antiguo, entonces de pronto hay como una enredadera que viene por este polígono y continúa por el otro polígono. En la mayoría de los casos de sus objetos tendrán seguimientos de textura. O por ejemplo tengo un graffiti que viene por este lado y continúa por este lado. Entonces necesitaría soldar en ese caso, ya habiendo pensado en las texturas, esos dos polígonos. No es necesario que nosotros nos pongamos a soldar todos los polígonos, solamente los que queramos nosotros hacerles seguimiento de textura. Entonces yo normalmente cojo este y el otro, que es este, yo los saco para soldarlos, empaquetarlos y después volverlos a meter en el documento. Siempre digo que esto es una maleta porque es muy parecido a como hacemos una maleta. Normalmente nosotros tenemos las cosas afuera, organizamos y después las metemos en la maleta, bueno, los que organizan maleta. Aquí tenemos entonces el polígono y el otro polígono. Si ustedes se fijan, aparecen unos lados azules, que son los que me indican que esos lados son adyacentes. Tengo este y tengo este. Ahora, ¿cómo sé que están en la forma correcta? O sea, ¿cómo no sé que de pronto están de cabeza? Nosotros aquí en 2D, en el editor UE, no soldamos los polígonos o las caras, sino soldamos son los vértices. Entonces en los vértices también sucede. Cuando yo voy a los vértices, yo le digo, este es el que selecciono, y este, fíjense que va a quedar en azul. Eso me indica que este punto y este punto son el mismo punto. Si yo los selecciono ambos, aquí aparece un solo punto. Lo mismo, este con este. ¿Cómo soldo las cosas? Primero tengo que saber que efectivamente están al frente los puntos, uno contra otro, que es el mismo punto arriba y que es el mismo punto abajo. Estoy en los vértices del editor W. ¿Cómo lo soldo? Tengo que seleccionar solamente los puntos que están en un solo lado. Puedo seleccionar estos dos, fíjense que aquí quedan azules, o estos dos, indistintamente. No puedo seleccionar los de ambos, tienen que ser solamente los de un lado, el lado que voy a soldar. Y desde ahí le digo clic derecho y le digo Stitch Selected, soldarlos, y ahí quedan soldados. En este momento, si yo selecciono polígonos, ya me fui a polígonos, y desde aquí también puedo decirlo, seleccionar por elemento. Cuando seleccione acá,
esto es una sola cosa, o sea, esta. ¿Listo? En ese caso. Digamos que queremos soldar este también y lo queremos soldar con este de acá. Ese es este. Miren por aquí. Le quito el Select by Element y voy a los vértices nuevamente. Entonces miremos, este punto es este, está al revés, fíjense, eso lo tenemos que voltear. Es con este y este punto, aquí no me aparece, eso ya está soldado por otro lado. Entonces miremos cuáles son los que necesitamos. Este punto y este punto. Tendríamos que voltearlo, fíjense que acá está, tendríamos que voltearlo, hacerle un flip de 180 grados. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos todos los puntos, o en su defecto podríamos seleccionar el polígono, y por aquí en herramientas Tools están dos herramientas importantes que se llaman Flip Horizontal, Flip Vertical. Hacer un volteado en 180 grados en el nivel horizontal o en el nivel vertical. En este caso sería en el nivel vertical, ¿cierto? Entonces, aquí no vamos a tener ningún cambio visible. Si yo le digo Tools y le digo vertical, pues lo voy a averiguar porque son objetos que son cuadrados. Pero cuando ustedes tengan objetos, por ejemplo una casa, una fachada, pues sí van a ver cosas que están boca abajo o boca arriba, ¿sí? O a 90 grados. Entonces, después de haber hecho eso, si yo selecciono acá, ya tengo que tener esto bien, este y este. Ahora miremos los puntos que sean correspondientes. Este está con este y este con este, o sea que tendría que hacer un flip de horizontal. Listo, miremos. Este con este y este con este. Ahora sí, selecciono a estos de este lado, clic derecho, Stitch Selected, y ya tengo estos tres. Tengo esta información tridimensional, pero vista de una manera bidimensional. Todo esto. Esto está por fuera. Si yo dejara esto por fuera, no va a ir dentro de mi unwrap. Entonces tengo que empezar a organizar la maleta. Entonces cojo esto por aquí, que son los que me importan por ahora. Trato de que no quede pegado nunca al borde, ni mucho menos quede traspasándolo. Y después comienzo a meter las otras partes. Las otras partes también no pueden quedar montadas y superpuestas. Ahí probablemente nos tocará escalar un poquito de pronto. Listo. Ahí tenemos todos los lados, 2, 4 y 6. En este momento digamos que ese unwrap está terminado. ¿Listo? Ahí no tenemos ningún problema. ¿Qué hago para sacar la plantilla? Para convertir esto en información 2D, JPG. No le voy a sacar un render aquí porque este render es tridimensional. Todo eso lo hago aquí. Entonces voy a Tools, ahí mismo herramientas, y por acá hay algo que se llama Render WW Template. Ahí. Normalmente esto está en 1024 por 1024, ustedes podrían subir la resolución, pero vamos a dejarlo por ahora en 1024 por 1024. ¿Listo? Si yo le digo render, con todo esto que está aquí, me va a aparecer esto. Entonces ahí tengo yo las rayas. Estas rayas corresponden a todos los vértices, todos los segmentos que hay por dentro de ese unwrap. Entonces esto no me sirve a mí para hacer mi plantilla. ¿Cómo debo sacar la plantilla? Por un lado necesito verla en modo sólido, necesito verlo en grises, necesito ver lo que está por dentro, y de pronto no necesito las líneas guía que hay por ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por aquí donde dice modo, le voy a decir de nada, lo voy a cambiar a modo sólido, y todas esas costuras y líneas visibles las voy a quitar. Solamente voy a dejar esta opción que se llama forzar los dos lados, force two sided, y modo sólido. Le doy aquí un render y esta va a ser mi plantilla, la plantilla que yo necesito. Ahora ustedes dicen, no, pero es que de pronto yo tengo una puerta y entonces necesito ver los vértices. Entonces ustedes le dicen Visible Edge y vuelven a hacer un render para que salga eso. Las guías, las costuras, que son las que están afuera.
Entonces en este caso mi render lo voy a hacer así. Esto lo voy a salvar por acá como JPG, necesito que sea JPG. Entonces por aquí lo pongo y voy a ir al escritorio y vamos a guardarlo ahí en el escritorio como plantilla. Esta textura yo siempre se las voy a pedir en los parciales, les voy a pedir tanto la plantilla como la textura final, no quiero que las sobrescriban. Entonces todo tendrá su nombre de plantilla, plantilla dado se llamará ese documento, plantilla espada, plantilla casco, como sea. Y lo salvo, le digo calidad del 100% y esto sale acá. Yo dejo aquí abierto 3D Max, ahí donde lo tengo, y en el momento en el que yo he exportado esa plantilla, esto ya no lo puedo mover, esto tiene que quedarse igualitico. Si ustedes mueven esto, están cambiando la plantilla y están cambiando las coordenadas de mapeado, y cuando regresen la textura les va a quedar diferente. Entonces en el momento de exportar, esto ya yo no lo puedo mover, debe quedarse bien así. Me voy ahora sí a Photoshop. ¿Hasta hay dudas? Sencillito. Ese es un wrap muy